Hoy con el presidente Juan Manuel Santos, un año después de su elección. El primer mandatario habló con los periodistas de Caracol Radio, Caracol Televisión y El Radar sobre todos los temas. Seguridad, economía, orden público, relaciones internacionales, corrupción, enfrentamiento de funcionarios de su gobierno, relación con el expresidente Uribe y relación con el presidente venezolano Hugo Chávez. Hace un año, exactamente un año, Juan Manuel Santos superó la barrera de los 9 millones de votos. Es decir, es el presidente elegido con la mayor cantidad de votos en la historia del país. Su nivel de aceptación, según las últimas encuestas, sigue en un punto alto. Pues hoy aceptó la invitación y con Darío Arizmendi, director de 6am Hoy por Hoy, Darío Fernando Patiño, director de Noticias Caracol y El Radar, y varios de nuestros compañeros de este programa y de la cadena radial, como Gustavo Gómez, Erika Fontalvo, Camilo Durán y de Caracol Radio, como Diana Calderón, enfrentó una charla sincera y abierta. Dijo que los últimos actos de terrorismo son autoría de la extrema derecha. Aceptó que hay un aumento de percepción de inseguridad en el país, pero afirmó que todos los indicadores muestran lo contrario. Dejó en claro que sus funcionarios no se deben enfrentar en público, refiriéndose al reciente rifirrafe entre el vicepresidente Garzón y el ministro Vargas Lleras. Dijo que le está cuidando los 3 huevitos al expresidente Álvaro Uribe con mucho agradecimiento. Habló de su relación con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, del alza en las tasas de interés, de por qué no deben bajar los precios de la gasolina, de desempleo y de pobreza. Hoy, en El Radar, la entrevista con el presidente Santos, un año después de su elección. Bienvenidos. Presidente, entremos en materia. Más del 65-66% de los colombianos consultados por Inbamer Gallup empiezan a tener una percepción de que las condiciones de seguridad en Colombia se han deteriorado. ¿Qué está pasando? Darío, por ejemplo, el último hecho, el de la bomba en Popayán. El de la bomba en Popayán fue un hecho donde las fuerzas militares, las fuerzas armadas, la policía, en este caso, hizo un retén, logró detectar un carro bomba, pudo afortunadamente prevenir a la gente que estaba alrededor y esta gente iba tal vez acompañada de alguien que la hizo detonar. Pero el hecho de por sí es un hecho en cierta forma positivo, en el sentido de que la fuerza pública advirtió. Logró detectar, porque ese carro bomba iba para Popayán y quién sabe dónde lo habrían puesto y quién sabe qué daño habría causado. Eso se lo digo simplemente por lo que está sucediendo en muchas zonas del país. ¿Por qué están haciendo eso? Porque por primera vez la fuerza pública se metió arriba, en la madriguera de las FARC, y se metió y se quedó. Eso no ha sucedido nunca. Lo mismo, por ejemplo, en Antioquia. Allá, lo que es el Bajo Cauca, pero arriba, en el nudo de Paramillo, la fuerza pública entró a quedarse. Entonces, ellos bajaron y están desesperados, viendo a ver cómo pueden atraer nuevamente la fuerza pública y sacarla de sus madrigueras. No ha crecido el número de enfrentamientos, pero usted agarra el conjunto de indicadores, que son los mismos indicadores que se han venido utilizando en los últimos años. Ahí no ha cambiado para nada la forma de medir. Y esos indicadores nos muestran que la tendencia sigue mejorando. Por ejemplo, el caso o el indicador que más se utiliza aquí en cualquier parte del mundo es el de homicidios. Llevamos 10% menos homicidios que el año pasado, que por sí era una cifra muy baja frente a los años anteriores. 750 colombianos menos asesinados en lo que llevamos del año frente al año pasado. Pero el único indicador que ha roto la tendencia ha sido el de los secuestros. El de la extorsión ha seguido bajando, pero yo no creo en ese indicador, por lo que yo hablo y percibo. Lo que pasa es que el indicador de extorsión depende de las denuncias, y cuando en ciertas áreas la gente se asusta y no denuncia, entonces no aparece y no se cuantifica. Pero eso es lo que está pasando. Pero mire, le voy a dar otra visión de la parte del papel de la fuerza pública. En lo que llevamos de mi gobierno,
se han capturado y están en la cárcel más de 10.000 criminales, 10.000 delincuentes. O sea, la población carcelaria subió en más de 10.000. En los últimos 8 años había aumentado 30.000. O sea, llevamos una tercera parte en solo 10 meses de lo que se había hecho en 8 años. El radar apenas comienza. Al regresar, el presidente Santos le responde a los periodistas del Radar y de Caracol Radio y Televisión sobre la percepción de caos que tienen los colombianos frente al tema del invierno y la corrupción. Además, ¿cómo siente él su relación con el expresidente Uribe? ¿Cómo van las cosas con el presidente Chávez? ¿Y cómo frenar los enfrentamientos entre miembros de su gobierno, que según él le hacen mucho daño al país? Regresamos con la entrevista al presidente Juan Manuel Santos en el Radar. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Hoy en el Radar el presidente Juan Manuel Santos le responde a los periodistas de Caracol Radio y Televisión sobre seguridad, economía, política internacional y temas internos de su gobierno un año después de su elección. ¿Por qué Colombia va tan bien en materia económica? ¿Por qué no se pueden bajar los precios de la gasolina? ¿Cómo va su relación con el vecindario? ¿Qué piensa de la comisión de acusaciones? ¿Por qué cree que no decepciona al expresidente Uribe, como dicen algunos? ¿Y qué opina de la selección Colombia? Hoy el presidente Santos en el Radar. Creo que le ha tocado luchar contra varias percepciones, como por ejemplo el invierno, que genera una percepción de caos, la lucha contra la corrupción, que genera una percepción de corrupción. Y Darío Fernando, usted está diciendo algo muy, muy cierto. Hay vasos comunicantes que generan un impacto en la percepción. Y usted acaba de mencionar dos cosas, el invierno y la corrupción. Entonces la gente dice, uy, esto se está deteriorando. El caso de la corrupción. El caso de la corrupción, en el fondo, lo que la gente debería entender es que se están extirpando unos tumores. Finalmente se están operando al paciente. Presidente, otra percepción de seguridad de alguna gente que tiene que ver con este tema precisamente es el de la tranquilidad o la posible molestia de los militares por decisiones judiciales al interior de la fuerza, en el sentido de quizás no ver con los mejores ojos la conducción de un almirante. ¿Están descontentos en su gobierno los militares? No, Gustavo, y esa es una percepción de algunos, que otros lo han alimentado mucho, tratando de decir que este gobierno está bajando la guardia en materia de seguridad y que tiene relegado a los militares, a los del ejército. Eso no es cierto. Hay algunos que critican, cierto, eso no, pero como en cualquier institución, algunos que por supuesto, frente a ciertos fallos de la justicia han dicho y han protestado. También es cierto, eso no se puede esconder. Pero en términos generales, que como dicen algunos, que es que la moral del ejército está por el suelo, eso no es cierto. Usted nos sorprendió con la hipótesis, que es sorprendente porque viene de un mandatario, de que aquí también hay una mano negra de la extrema derecha. ¿Podemos identificarla un poco más, presidente? A ver, hay una corriente, por así llamémoslo así, una mano negra. Inclusive algunos afrodescendientes me dijeron que por qué le ponía tiene razón. Y tienen hasta razón. Tiene hasta razón. Oiga, mano oscura, entonces. Oscura, mano gris, o una cosa, mano oscura, peluda. ¿Qué quise decir con eso? Siniestra. Que el país tiene, y es el contexto que es importante entenderlo. El país tiene algo muy importante, que el país en este momento tiene un gran optimismo. 3 de cada 4 colombianos piensan que vamos por buen camino. Tenemos gobernabilidad, tenemos una democracia que está actuando. Y la inmensa mayoría de los colombianos piensan que sus hijos van a tener un mejor futuro de la vida que tuvimos nosotros. Eso es un gran activo, porque eso es, el optimismo en ese sentido es como el sol frente a las plantas. Sin sol no crece. Una sociedad sin optimismo no se fortalece, no crece. Entonces, ¿qué decía yo? Que ese
esa corriente optimista, que es la gran mayoría, tiene unos extremos que siempre están en contra de ese optimismo. El extremo, por el lado del radicalismo de izquierda, representado por las FARC, por el ELN, en donde ellos lo que quieren es más guerra, pues violan los derechos humanos todos los días, quieren crear caos, y por eso han multiplicado el número de ataques que tienen visibilidad en los medios. Es parte de su estrategia. Como es parte de la estrategia, y que el país sepa, porque esto ya lo estamos viendo y se va a ver con mayor intensidad. Están decididos a penetrar la protesta social. Lo que vimos en la Universidad del Cauca y lo que vivimos en la UIS en Santander no es coincidencia, eso es parte de la estrategia, está escrita, tenemos los documentos, entonces van a penetrar para hacer más visible y más violenta la protesta social. Están con el llamado PC3, decididos a penetrar las universidades, a penetrar ciertas organizaciones sociales para poder generar una sensación como de que el país está en caos. Eso por un lado. Por el lado de la extrema, que yo llamo la extrema derecha. Los asesinatos de los líderes que están pidiendo que se restituyan las tierras, de los líderes campesinos. Gente que no quiere que el Estado entre a recuperar la tierra que fue mala vida, que por violencia se hicieron a millones de hectáreas. Ahí hay una mafia, una extrema derecha, que tiene que ver con los antiguos paramilitares, donde se juntan y que también están interesados en decir, uy, esto se vino abajo, hay caos. Entonces, yo creo, podría casi que afirmar, que la bomba esa que le pusieron, el petardo ese que le pusieron a la estatua de Álvaro Gómez, de Laureano Gómez, es de esa extrema derecha, porque estuvimos analizando con las autoridades el modus operandi, eso no fueron las FARC, eso no fue la extrema izquierda. Entonces, ¿quién fue y para qué? Uno se pregunta, ¿cuál es el verdadero móvil de esto? Presidente Santos, en ese tema de los extremos y de las estrategias, ¿cómo interpreta usted que el expresidente Álvaro Uribe pida que lo dejen hablar y lo hace luego de constituirse en parte civil en un proceso contra Piedad Córdoba, y lo hace luego de acusar a su gobierno de querer graduarlo de corrupto, y lo hace luego de recorrer la séptima casi que en un lanzamiento electoral? ¿Es una estrategia de polarización? ¿De qué cree usted que se trata? No, Diana, mire, nuevamente con el presidente Uribe, por parte mía no hay sino admiración, no hay sino respeto, no hay sino gratitud. Él tendrá sus motivos para proceder en la forma como usted lo ha descrito, si se convierte en parte civil, porque a él también pues lo han querido señalar de lo humano y lo divino, y tiene todo el derecho a defenderse. El hecho de que camine por la séptima hasta el Hotel Tequendama, pues tendrá sus motivos políticos o tendrá sus motivos coyunturales. Se los respeto, no he querido ni siquiera darle una interpretación a eso. Yo no creo que, como dicen algunos, que eso sea el lanzamiento de su campaña para la alcaldía de Bogotá. Piensa que no va a ir. Yo no creo, pero bueno, ni me voy a meter en eso, ni quiero meterme en eso. Ni está pensando con el deseo. Ni estoy pensando con el deseo, no. Mire, a mí esto de que dicen que el uribismo contra Santos, yo digo, esa es una contradicción en los términos. Si es que, el uribismo, si es el presidente Uribe, yo no tengo con él sino motivos de agradecimiento, y además quiero tener las mejores relaciones, porque eso es lo que más le conviene al país, lo que más le conviene, creo, a él, lo que más me conviene a mí, lo que más le conviene al gobierno. Que hay gente dentro del uribismo que esté descontenta por o ese motivo, eso es normal, eso es perfectamente aceptable desde el punto de vista de unas personas que hoy pues tuvieron el poder ayer y hoy no lo tienen y lo añoran. ¿Está decepcionado con usted? Pues yo no sé, espero que no, porque mire,
sus 3 huevitos están prácticamente rompiendo ya el cascarón y se están convirtiendo en pollitos. Ya han crecido y espero que se conviertan en unos gallos de pelea. La confianza inversionista. 56% de aumento de inversión extranjera. Creo que nunca el país había tenido tanta confianza inversionista como la que estamos teniendo ahora. La cohesión social, toda la legislatura, que ha sido extraordinaria. Creo que desde la época de López Pumarejo y muchos analistas, muchos historiadores dicen, no, más avanzada en un año de lo que hizo López Pumarejo en su momento, en materia social. Entonces, ¿qué más cohesión social que la que estamos poniendo en marcha? Y en materia de seguridad democrática, por Dios, a mí me pueden acusar de todo, y tengo muchísimos defectos, pero no me acusen a mí de ser flojo en materia de seguridad, porque creo que la historia lo ha demostrado que así no es. Entonces, sus huevitos están muy bien cuidados. Una polémica que empieza a ocupar la agenda entre el vicepresidente Angelino Garzón y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Muy frecuentemente vienen teniendo choques y usted ha dicho que hay que tener un poco de distancia. ¿Cuál es su respuesta frente a este enfrentamiento de los dos? Que no acepto ni tolero ningún tipo de enfrentamiento público entre los altos funcionarios del gobierno. Eso lo que hace es confundir a la opinión. Muchas veces se presentan diferencias y es normal, pero ese tipo de diferencias tienen que discutirse al interior del gobierno, no públicamente. Y creo que esto tuvo un punto final. Ayer el vicepresidente le estaba dando gracias en Buga al Señor de los Milagros. Al Señor de los Milagros, gracias por el primer año del gobierno. Y ahí dijo, mire, no tengo sino una gran opinión, aprecio y afecto por el ministro del Interior, y creo que eso está saldado, y como le digo, no vamos a tolerar más diferencias dentro del gobierno, públicas, privadas, todas las que se quieran, porque además es parte formal y normal de un gobierno. Señor presidente, la discusión sobre el tema de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes está al rojo vivo después de que se han conocido los nexos de los 3 investigadores del ciudadano presidente Álvaro Uribe, después de que se ha conocido el nombre del asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores, abogado de paramilitares, y porque además nadie tiene fe ni confianza en esa comisión. Ya el ministro del Interior, Germán Vargas, hizo un anticipo. ¿Usted va a impulsar realmente ese proyecto de reformarla para que sean magistrados probos y juristas reconocidos? Esa propuesta la estamos estudiando, la hemos discutido, nos gusta, queremos como profundizar un poco si es el camino correcto o si hay alguna alternativa, pero algo hay que hacer frente a la Comisión de Acusaciones, porque como usted bien dice, no de ahora, de hace mucho tiempo, perdió toda credibilidad frente a la ciudadanía, simple y llanamente porque no tiene ninguna historia de éxito, ni de ningún desempeño que nos pueda decir a los colombianos, mire, ahí está operando la justicia. Política internacional, presidente Santos. ¿Cada cuánto habla con su nuevo mejor amigo, el presidente de Venezuela? Darío, hablo con cierta frecuencia, pero no tanta, en el sentido de que puede pasar 2, 3 semanas sin que hablemos. Tiene que haber algún motivo para que él me llame. Pero él está hospitalizado ahora, está en convalecencia. Está en convalecencia y esperamos que se cure lo más pronto posible. Y ojalá podamos mantener esas buenas relaciones, porque eso es lo que le conviene a la región, lo que le conviene a Colombia, lo que le conviene a Venezuela, lo mismo con Ecuador, Darío. Y en la medida en que podamos ir fortaleciendo esas relaciones, pues lo iremos haciendo. La Operación Fénix pues puso a tambalear nuestras relaciones con Ecuador, que están plenamente restablecidas, pero quedaron unos computadores que no pueden usarse como prueba judicial, pero que los colombianos deberían conocer. ¿Usted no ha pensado en la posibilidad, así como la tuvo este centro de estudios británico, de crear una comisión en Colombia que tenga miembros de la sociedad civil y representantes de los partidos para que evalúen esos computadores y nos los hagan a todos públicos? Es que sabemos más de los Wikileaks que del computador de Raúl Reyes. Pero los de Raúl Reyes ya están
ya están a disposición de cualquier colombiano. Si usted coge el CD del libro de esta organización internacional que se llama el Centro Internacional de Estudios Estratégicos, que es una ONG además con gran prestigio, ahí está todo lo que usted quiera conocer sobre esos computadores, ahí está todo. ¿Y Gojoy también lo revelaría completo? Sin ningún problema, pero sí queremos nosotros tener la posibilidad de hacer ese análisis primero, porque contiene información de inteligencia que si las FARC saben que nosotros tenemos esa información, van a cambiar sus procedimientos y su estrategia. Entonces, no queremos tampoco ser ingenuos en ese sentido. Y mucha de la información que estaba en los computadores de Raúl Reyes nos sirvieron a nosotros para hacer operaciones muy efectivas. Que si ellos se hubieran enterado que esa información la teníamos nosotros, pues habrían tomado las medidas de precaución para que no hiciéramos las operaciones que hicimos después. Oiga, presidente, la Junta Directiva del Banco de la República no le hizo caso en su recomendación de no aumentar las tasas de interés. Incluso el ministro de Hacienda dijo el viernes, es que el presidente no forma parte de la Junta. Cierto. Pero usted queda, fuera de que le hayan dicho que no, queda preocupado. ¿A usted le parece que va a hacer daño ese aumento de tasas de interés que de todas maneras se hizo? Pues mire, le voy a hacer una confesión. Yo tenía bastante bien analizado los indicadores económicos y me sorprendí positivamente, por supuesto, con la cifra de cómo aumentó el comercio que dieron el viernes pasado. 23 algo %. Eso nunca se ha visto en este país. El aumento del comercio. Eso quiere decir que estamos, en cierta forma, creciendo demasiado rápido. Y ahí el Banco de la República puede tener razón en enfriar un poco la economía. Lo que estoy diciendo es que, ojo con que no exageremos, porque eso puede realmente tener un efecto negativo en largo plazo. Y por eso es tan importante tener un Banco de la República independiente, que no le haga caso al presidente de la República en el sentido de que ellos son independientes. Esa es parte de nuestra institucionalidad, eso lo respeto yo. Y el hecho de que hayan subido las tasas 25 puntos, en el fondo no tiene mayor repercusión, pero sobre todo con la cifra del crecimiento del comercio, uno podría decir, hombre, no quedo tan preocupado con ese aumento. Presidente, ¿cómo se va a lograr bajar el desempleo y mantener la economía un poquito frenada para que no se recaliente y no poder aumentar el crecimiento a más del 4.5? A ver, Camilo, el desempleo ha venido bajando sistemáticamente desde agosto. Todos los meses. Hubo un mes que se mantuvo igual, pero desde agosto a abril, que es el último indicador, ha venido bajando de forma sistemática. Hemos creado desde el 7 de agosto a hoy cerca de 700.000 empleos nuevos. Usted agarra los sectores generadores de empleo, por ejemplo la construcción, y la construcción está disparada y la queremos mantener disparada por el efecto que tiene no solamente sobre el empleo, sino sobre 32 industrias que jalona la construcción. Y usted lo ha descrito muy bien. El manejo de una economía requiere tener unos equilibrios que son a veces muy difíciles de mantener en el tiempo, que no se recaliente demasiado. Por eso entonces uno sube las tasas de interés, pero si sube las tasas de interés atrae más capital, y si atrae más capital revalúa la moneda y eso pega en el desempleo. Entonces uno tiene que manejar esas variables casi que a diario para mantener el motorcito bien sincronizado. Yo pienso que con el plan de desarrollo que aprobó el Congreso están dadas las condiciones para que nosotros podamos mantener un crecimiento por encima del 5% y concentrar los esfuerzos en aquellos sectores que generan empleo. Y el gran desafío es mantener las diferentes variables en equilibrio y variables que muchas veces no dependen del gobierno. Como vamos muy bien, vamos divinamente. Es más, todos los indicadores y todos los análisis de los diferentes bancos internacionales, las empresas que manejan los riesgos, dicen que Colombia dentro de América Latina es el país
con mejor futuro. Queremos plantearle una pregunta, presidente. La CEPAL y el Banco Mundial han dicho que Colombia ocupa uno de los deshonrosos puestos en el continente con mayor desigualdad. Departamentos como el departamento del Chocó, varios temas y hechos que nos siguen colocando en el margen inferior. ¿Qué va a pasar con su gobierno acerca de este tema? Tiene razón al decir que vergonzoso lugar que ocupamos en América Latina, el país más desigual. Inclusive nos superó Brasil, en el sentido de que Brasil ya no es más desigual que Colombia. Por eso en el plan de desarrollo tenemos un programa que hemos resumido: más empleo, más seguridad y menos pobreza. Y no solo eso, todos los modelos económicos que están aplicando en todos los ministerios sobre sus políticas tienen como uno de sus objetivos el impacto en la lucha contra la pobreza y el impacto en la lucha contra la desigualdad. Por eso, por ejemplo, la reforma a las regalías. Si puede uno definir la reforma a las regalías en alguna frase, es una reforma que va a permitirle a Colombia ser un país más equitativo, porque toda la reforma está destinada a darle recursos a las regiones más atrasadas y a darle recursos a las regiones que tienen mayores índices de pobreza. Por esa extrema tenemos casi el 16%, eso es realmente vergonzoso. Presidente, otra pregunta que preocupa muchísimo a los colombianos y tiene que ver con el precio de los combustibles, de la gasolina concretamente. Nos produce tristeza justamente cuando nos comparamos con otros países donde esta es más barata que la que producimos aquí en nuestro país. Está cogiendo fuerza en el Congreso la posibilidad de una especie de referendo que busca justamente cambiar la fórmula para medir y establecer la tarifa de la gasolina, que nos cobra más del 30% en impuestos. ¿Usted está de acuerdo con esta iniciativa? No estoy de acuerdo, y precisamente tiene que ver con su pregunta anterior. No hay subsidio más regresivo, y eso está demostrado, que el subsidio a los combustibles, porque los combustibles, quienes los utilizan son los estratos más altos de una sociedad. Y en la medida en que uno subsidie el combustible, le está quitando dinero a la inversión social, que tiene un impacto en la pobreza, que tiene un impacto en las desigualdades. O sea que quienes están haciendo populismo con esa iniciativa se están equivocando. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa iniciativa. Señor presidente, creo que usted nos va a hacer un anuncio muy bueno para todos los colombianos, un regalito de mitad de año, con ocasión del primer año de su elección. Es una reforma tributaria. Mire, la estamos estudiando. Yo he dicho que, y ustedes se acuerdan, ahora que mencionábamos la campaña, que yo dije, por ningún motivo, y eso sí como dicen, lo escribo en piedra, voy a subir tarifas. Y eso lo va a cumplir. Y si hay una reforma tributaria, y la estamos estudiando porque el recaudo va muy bien, porque de pronto no es necesaria. De pronto, si es necesaria, es para hacer de la estructura tributaria del país una estructura más amable a la inversión, más sencilla, más fácil de luchar contra la evasión. Presidente, lo vimos anoche jugando póker, o mejor, a su representación, Juanma, en Los Reencauchados, donde aparece además cada domingo en horario AAA. Y a usted ya se le reconoce, incluso críticos suyos, su habilidad en ese juego. ¿Hasta qué punto la estrategia del póker ha sido aplicada en este gobierno? Porque se ha jugado muchas y con éxito, de manera muy táctica y muy estratégica. ¿Se ganó también esa mano? Mire, le voy a hacer una confesión. O no una confesión. Parezco una padre realidad. porque me ha hecho varias ya hoy. Es que tiene... Tengo cara. Tiene cara. Tiene no, eso es del curita, eso es del curita. Tiene cara de cura. No. En las biografías del presidente Truman y del presidente Roosevelt aparecen coincidencialmente en las dos biografías un capítulo dedicado a por qué ellos jugaban póker en la Casa Blanca. Y decían, nosotros jugamos por varios motivos. Porque el póker es lo que más se parece, el juego que más se parece a la vida humana. Usted tiene que tener la capacidad de cañar,
medirle el aceite a sus rivales, a sus contrincantes. Tiene que tener suerte, tiene que conocer las reglas de juego al pie de la letra, tiene que tener paciencia, saber cuándo entrar y cuándo no entrar. En el póker hay una frase, es que si en póker has de ganar, no te canses de pasar. Es decir, si usted no tiene una buena mano, no arriesgue. Pero también decían que el póker les permitía a ellos como mandatarios mantenerse informados por fuera de los canales oficiales. Entonces la gente que iba a jugar eran sus amigos que los informaban bien de qué era lo que estaba diciendo la gente, qué era lo que estaba sucediendo en la economía, en la política, por fuera de los canales informales que siempre tienen un sesgo. Entonces eso pues a mí me impactó mucho. No he podido jugar póker todavía en mi presidencia, pero a Darío lo tengo invitado a ver si de pronto echamos una manito algún día de estos. Pero en el campo de golf. Porque me gustaría. Oiga, presidente, hablemos del póker de Angelino Garzón. Dice Ramiro Bejarano en su columna de este fin de semana que su movimiento Centro Independiente es dueño de la más alta cuota burocrática en el gobierno. Lo hemos sentido muy rueda suelta, Angelino. ¿Será que está haciendo política a costillas suyas? Yo espero que no, y creo que no. Y no sé de dónde saca Ramiro que tiene la más alta cuota burocrática. Él no tiene poder de generar cuotas burocráticas. El vicepresidente tiene que pasar por el filtro de la presidencia de la República en prácticamente todos los nombramientos, y no veo de dónde dicen que tiene una gran cuota. ¿Buen póker Angelino o no? Angelino ha sido un gran compañero de fórmula. Cuando lo designé como candidato a la vicepresidencia, lo hice a conciencia, lo conocía, sabía de dónde venía, sabía del aporte que le puede dar al gobierno, y realmente le ha dado un aporte importantísimo. ¿Usted no siente, presidente, que a ratos el señor vicepresidente está como desbocadito, entendiendo que él tiene unas funciones, parece que usted las tiene claras, habla con él en su despacho y demás, y cuando lo escucha enfrentándose luego con los ministros o controvirtiendo con ellos, dice, bueno, pero Angelino se está saliendo del libreto? ¿Él tiene funciones realmente? ¿Eso sí habría que reglamentarlo de alguna manera? Él tiene unas funciones, pero por ejemplo, ¿cuáles son? Muchos de los temas que le atribuyen a Angelino no es un tema que él haya tenido algo que ver. Por ejemplo, uno de los temas es que él influyó muchísimo en el aumento, cuando yo decidí aumentar más de lo que se había acordado el salario mínimo. Él no tuvo nada que ver con eso. Es más, lo injusto es que quien hizo la propuesta fue el propio ministro de Hacienda, y la gente creyó que había sido Angelino. O sea, le han exagerado mucho sus manifestaciones, como entrando a opinar sobre otros temas o temas que no le corresponden. A veces sí, y cuando lo ha hecho, pues yo lo he llamado y le digo, mire, aquí en esto no nos equivoquemos, la política del gobierno es esta, y él siempre ha estado totalmente alineado. Obediente. O sea, donde ha intervenido ha sido porque yo le he dado permiso o porque ha tenido razón y me ha dicho, mire, esto no puede ser así y así. ¿En el tema de la Comisión de Reconciliación también le dio permiso usted? Es que el tema de la Comisión de Reconciliación se desapareció con la nueva ley de víctimas. O sea, ¿única equivocación lo del indulto? Ahí se equivocó porque no ha debido utilizar la palabra indulto, porque nada tiene que ver esto con el indulto. En eso el ministro Germán Vargas tiene razón. Tenso. Pero él pide permiso para intervenir, ¿o lo hace a mutuo propio? No, pues él tiene un margen de maniobra, pues, pero sabe que no, que... Él puede decir lo que para gastarse. Él puede decir lo que le dé la gana mientras que no se equivoque. Presidente, agradeciéndole mucho su tiempo, unas preguntas cortas. Finales. Esas son las difíciles. A ver, Juan Fernando Cristo hace poco dijo, senador liberal, que ya era hora de que Uribe lo dejara gobernar. ¿Qué piensa de esa frase? Hombre, que Juan Fernando se equivoca si cree que no he podido gobernar. Yo creo que el país se ha dado cuenta que hemos gobernado, y en qué forma, durante estos primeros 10 meses. Segunda pregunta corta. Usted ha sido un hombre desde hace muchos años de la filosofía del buen gobierno, la fundación del buen gobierno. ¿En qué ha hecho mal gobierno? Si hay una frustración que haya tenido, es precisamente cierta lentitud del gobierno de dar respuesta a ciertas demandas de la población,
por ejemplo, en la ola invernal. Usted que ha sido ministro de Comercio Exterior, que ha sido ministro de la Defensa, que fue ministro de Hacienda, que conoce también la administración pública por dentro y ahora en estos 9 meses como presidente, ¿se imaginó alguna vez que la corrupción en algunas entidades del Estado fuera tan grande y tan notable? Sí me imaginé, y por eso la estamos combatiendo como la estamos combatiendo. Por eso desde la campaña dijimos, esto requiere casi como los objetivos de alto valor de la guerrilla, requiere un cuerpo élite especial, y por eso lo creamos, y lo creamos no de ahora, hace ya algún tiempo, y ya está comenzando a operar. ¿Cuál es la posición que usted tiene frente a qué va a pasar con un segundo, tercero o cuarto canal? Yo aspiraría, Camilo, a que el Consejo de Estado sí definiera eso antes de final de año. Es lo que el presidente del Consejo de Estado me ha dicho que van a hacer, que eso lo van a definir lo más pronto posible. Pero en términos generales, como política, yo soy partidario de la competencia. Entre más canales, mejor. Libertad de canales. Eso tiene unas restricciones técnicas, pero creo que los consumidores, los televidentes, se benefician más en la medida que haya más competencia. Muchas gracias a todos los oyentes y televidentes de Caracol Radio y Caracol Televisión. ¿Y cómo nos va a ir el miércoles en Pereira? Nos va a ir bien en Pereira y el fin de semana en Medellín, y yo creo, presidente, que con esa buena bendición que usted le echó a la selección, nos va a ir bien en Copa América y en eliminatoria. Voy a ver si voy a estar en Guatemala el miércoles, pero a ver si vuelo derecho a Pereira a ir a acompañar a la selección. Le gusta ponerse ese apoyo la camiseta, es importante. ¿no? Lo vemos siempre con las camisetas. Pero de los es que a mí realmente me impresionó muchísimo esa película de Invictus, de Mandela, su equipo, cómo unió el país. Entonces, lo he cogido como una cruzada. Si no es ahora, yo no sé cuándo va a ser, ¿no? La femenina también. La sub-20, campeones allá en Esperanza de Tulón. ¿Qué tal que salgamos campeones de la sub-20 aquí en Colombia? Eso para el país es maravilloso. Usted se vuelve a poner la camiseta. Pues por supuesto que sí. Presidente, gracias, un feliz día y buen viaje. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Terminamos balance presidencial un año después de la elección de Juan Manuel Santos como presidente de los colombianos.